Hola muchachos. Bueno, rápidamente el día de hoy pues les quería contar, vamos a tener una pequeña y corta sesión de lo que es el concepto empresarial. La idea fundamental es que ustedes puedan pasar de una idea, de una iniciativa que ya tienen creada y la puedan llevar a un concepto que sea comercialmente mucho más fuerte. ¿Listo? Entonces lo hemos denominado de la idea del concepto. Entonces vamos a trabajar 12 preguntas. Resulta que si tú eres o estás trabajando en sociedad con alguien más, la idea es de que esta actividad la realices de manera independiente, es decir, cada uno debe hacerla de manera solito, sin ningún pasteleo de lo que ya tienen preestablecido, ni mucho menos. La idea es de que lo hagan totalmente solitos e independientes, ¿correcto? No deben de estar juntos para realizarla, ni mucho menos. Una vez la tienen realizada solitos, la idea es que plasmen cada uno sus emociones, sus sentimientos, sus percepciones acerca de la iniciativa empresarial. Y ahí sí, una vez hecho esto, se reúnen y generan un único concepto de manera consolidada. ¿Listo? Vamos a mirar rápidamente cuáles son las 12 preguntas, que nosotros llamamos las preguntas orientadoras para la generación de un concepto. Un concepto empresarial es un escrito en prosa consolidado de no más de una página donde usted debe resumir qué es lo que hace su negocio o empresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un cuestionario, lo vamos a diligenciar y luego vamos a construir ese concepto empresarial en esa página como tal. ¿Listo? Uniendo todas y cada una de las respuestas a las preguntas orientadas. Entonces, la primera pregunta, claro, obviamente, ¿cómo se llama la empresa? La idea de que usted pueda poner un nombre que identifique y que relacione lo que hace y lo que es su empresa. La segunda pregunta es básicamente, ¿qué hace la empresa? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las actividades fundamentales que hace la empresa? Hay muchos o algunas de las emprendedores se soportan en los elementos básicos de la cadena de valor y es perfecto. Pero básicamente hay que dejar claro cuáles son las actividades principales que realiza la empresa. Ahora bien, ¿cómo lo hace? El cómo lo hace sí hace un llamado importante a lo que es la cadena de valor de su empresa. Justamente en ese cómo lo hacen, deben de explicar cuáles son las actividades fundamentales que realizan. Así aparecen, por ejemplo, la compra, comercialización, venta o suministro o distribución de X y Z producto. Son palabras claves que llaman a la acción, son palabras que se escriben normalmente en verbos escritos en infinitivo. Muy bien. La siguiente pregunta, la cuarta pregunta, es ¿quiénes lo hacen? ¿Quiénes son las personas involucradas en el desarrollo de este negocio o empresa? ¿Cuál es el perfil de esas personas que deben de hacer todas esas actividades de quienes lo hacen, de cómo lo hacen, perdón? Entonces, esa es la idea principal, que ustedes puedan definir cuáles son los perfiles que se necesitan para realizar el cómo lo hacen. Listo. Siguiente pregunta, es dónde lo hacen. Ojo muchachos, aquí tenemos que ser muy puntuales, ser muy exactos y poner justamente dónde esperamos tener nuestra empresa funcionando. Es muy importante, si tú ya tienes una idea de dónde tener el alquiler, de dónde tener el local, dónde administrarlo, que lo puedas poner a disposición de manera lo más puntual posible y con ello puedes centrar básicamente cuál es tu grado de operación o de operatividad de la empresa. La quinta pregunta, ¿cuál es tu cobertura? Perdón, ya la sexta. La cobertura va muy relacionada al dónde lo hacen. ¿Por qué razón? Porque desde donde tú lo haces, por ejemplo, en la carrera 45A número 2343, sencillo, desde ahí tú tienes un espacio o una cobertura de acuerdo a lo que vas a hacer. Eso te va delimitando justamente el tamaño de tu empresa y eso lo tienes que tener muy en cuenta al momento de redactar este concepto. La cobertura es justamente ese tamaño que tú quieres abarcar del mercado en procura del desarrollo empresarial. Entonces, es muy importante que tú lo tengas en cuenta para delimitar y definir cuáles son las estrategias de mercadeo y de comercialización que puedes llegar a desarrollar. No es lo mismo que usted diga, no, mi cobertura es todo Colombia, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque entonces vas a tener que tener una estrategia que llegue a 52 millones de habitantes en Colombia. No vas a poder empezar a segmentar o a perfilar realmente la cobertura puntual por región, por territorio, por lugar y por espacio. Y eso es lo que se pretende con la cobertura, que tú puedas empezar a definir eso.
La siguiente pregunta, ¿quién es el cliente? Acá nos pedimos un perfil del cliente, que demos una descripción del cliente, tanto cualitativa como cuantitativa. No es lo mismo decir que tu cliente son todas aquellas personas que habitan Colombia, que sencillamente decir perfil de personas entre los 25 y los 35 años, ya en edad de laborar, con una actividad económica principal, ejecutivos, por ejemplo. Entonces, esto te va a permitir identificar más claramente ese segmento o perfil del cliente. Pero por eso tienes que aprender a describir tanto de manera cualitativa o cuantitativa. Los gustos, las preferencias son importantes, empezarlas a describir y a definir claramente en este ítem. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quién es el proveedor? Los proveedores son fundamentales y aliados estratégicos. Los proveedores son aquellos que te suministran elementos, actividades o te prestan servicios, ¿por qué no?, para el desarrollo puntual de tu actividad principal. Y ahí es donde tú tienes que decir qué tipo de proveedores debes de tener. Ahora bien, una muy importante, ¿quién es tu competencia? ¿Ya? Ahí entramos con la competencia. ¿Quién es tu competencia? La competencia es un actor fundamental en el desarrollo de toda empresa. No solamente porque se puede convertir en tu aliado estratégico, sino que ellos como tal le dan validez a la existencia de tu empresa. Porque si hay alguien que ya está haciendo lo mismo que tú o que está haciendo algo similar a ti, pues sencillamente tú también puedes encontrar un pedacito de ese mercado donde te puedas apuntalar. Y desde ahí la competencia, ese perfil de competencia, tú lo debes de describir claramente cuáles son sus cualidades y sus cantidades en el espacio-tiempo. Muy bien. Siguiente, ¿cuál es el factor diferenciador? Tu empresa, tu negocio, tiene que tener un factor diferenciador, algo que te relacione con respecto o que te diferencie de los demás, ¿sí? Muchos lo han llamado o denominado factor de innovación, o la innovación del producto o servicio. Y no es necesariamente innovador, puede ser diferenciador por el espacio, por el lugar o por el tiempo. Tú tienes que encontrar ese espacio, bueno, o ese factor que te está diferenciando con respecto a los otros competidores del mercado. Y aquí es donde debes dar cuenta de ello. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quién es el aliado estratégico? El aliado estratégico siempre es uno de los fundamentales elementos a la hora de crear y consolidar una empresa, porque son ellos los que te van a permitir, los que están interesados en que tú existas en el mercado. Pueden ser familiares, amigos, vecinos, bancos, entidades, agremiaciones, corporaciones o similar, que te faciliten no solamente la creación, sino que estén interesados en que tú existas en el mercado. ¿Cuál es su visión de futuro? Con la visión de futuro pretendemos de que tú seas retador, te retes a ti mismo, pero ojo, que determines en cuánto tiempo, cuál es el espacio-tiempo. Algunos lo ponen con el año puntualmente, pero otros lo pueden decir al corto, mediano, largo plazo. Y eso está también válido. La idea es que usted en este espacio, en este ítem, en esta pregunta, puedas dar cuenta, dar testimonio justamente de a dónde quieres llegar con tu empresa, cuál es esa visión puntualmente que quieres. Y así cumplimos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 preguntas. Estas 12 preguntas son fundamentales. Llénalas como cuestionario, no hay problema, pero eso sí, ojo, atención, de manera individual, compílalas en un escrito en prosa, que empiece a dar cuenta de esos conectores que tú quieres hacer al escribir y que justamente den cuenta de lo que tú estás pensando en torno a tu empresa. Ahí sí, te reúnes con tu compañero, socializan ambos conceptos y crean un único concepto empresarial. Ese concepto, te lo aseguro, que será muy diferente a lo que inicialmente tenías pensado, o posiblemente, sencillamente, puedes incluir factores que no habías tenido en cuenta porque estás teniendo una socialización con tu compañero, permitiendo el espacio para poder ampliar y enriquecer la discusión. Bueno, muchachos, esto es todo por el día de hoy. Y así los dejo. Pilas, el concepto empresarial es la llave del éxito empresarial. Muchas gracias.